Muchachos, esperamos los integrantes del grupo 1 y 3 de rotación que se encuentren muy bien. A continuación les daremos unos elementos tanto anatómicos como fisiológicos que se deben de tener en cuenta en el momento de abordar a un paciente con dolor de pecho. Para iniciar tenemos el siguiente caso. Paciente femenina de 50 años ingresa al servicio de urgencias. Se encuentra sudorosa, con dificultad respiratoria y se lleva la mano empuñada al pecho. Se la recibe y la sienta en una camilla. ¿Qué haría a continuación? Entonces lo primero que se tiene que hacer es ordenar un electrocardiograma y en el mejor de los casos se tiene que tener el resultado en los primeros 10 minutos. Mientras se interroga al paciente sobre su sintomatología, también se tiene que hacer un examen físico. Además, se tienen que ordenar paraclínicos como las triponinas de alta sensibilidad para ver el patrón de lesión que tiene el paciente. Y se le pregunta si practica alguna religión porque esto tiene implicaciones en el tratamiento y en el manejo. Ahora bien, vemos que la paciente relata que siente como si le estuvieran presionando el pecho y que el dolor comenzó hace 2 horas. Dice que es evangélica. Las troponinas se reportan como superiores al percentil 99. Muy importante porque nos muestra el grado de lesión o que definitivamente si se presenta una lesión en el miocardio. Vemos el patrón del electro, vemos elevación en B1, B2 y B3, posiblemente en B4 y un infradesnivel en las derivadas B5 y B6, lo que se correlaciona con la sintomatología que tiene el paciente y podemos decir que sufrió un infarto agudo de miocardio de cara anterior. Entonces, para introducir ahora bien los conceptos, vamos a hablar de cuáles son las manifestaciones del dolor y cuáles son las causas del dolor de pecho. Vemos que el dolor es una sensación subjetiva desagradable que pueden sentir de diferentes maneras las personas. Este dolor puede ser transportado por fibras mielínicas o amielínicas dependiendo del órgano o lugar que esté inervado. En este caso vemos cómo las fibras son transportadas por fibras mielínicas A beta y A delta y las amielínicas C. Vemos ahora cómo es la vía del dolor hacia el sistema nervioso central. En este esquema podemos ver cómo se transportan desde la mano y el pie hacia la corteza, hacia la circunvolución postcentral del área 312. Entonces iniciamos con esta neurona bipolar que hace sinapsis con otra neurona en el asta posterior de la médula espinal. Esta entonces se va a decusar y va a ascender por el tracto espinotalámico lateral. Finalmente va a hacer sinapsis con una tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral en el tálamo. Y esta finalmente va a llegar y va a hacer sinapsis en el área 312. Ahora tenemos que hablar de las diferencias entre dolor irradiado y referido, muy importante para clasificar el dolor y así a su vez ver qué causa o qué órgano se está viendo afectado. Entonces tenemos que el dolor irradiado es un dolor producido por una irritación de un tronco raíz nerviosa. Cuando un tronco y raíz nervioso es comprimido, por ejemplo la ciática, se va a presentar dolor en toda la zona donde la ciática inerva, pero el dolor se inicia por una compresión de la ciática. Mientras que el dolor referido se produce a distancia del origen del dolor, pero no hay una afectación de la integridad de la vía nerviosa, sino que ese dolor al ser transportado por esa vía, vamos a tomar el caso del infarto agudo de miocardio, que es transportado el dolor por el nervio frénico. Recordemos que las raíces son C3, C4, C5. En la médula va a haber un ascenso y descenso de la información de, de esa misma, pues desde esa misma raíz. Entonces se puede proyectar ese mismo dolor hacia el dermatoma, hacia el mismo dermatoma de la raíz C3, C4, C5. Encontramos que los dermatomas C3, C4, C5 se ubican en el brazo, en el cuello y en la porción inferior de la mandíbula, que se correlaciona perfectamente con un cuadro típico de dolor de pecho por infarto agudo de miocardio. Ahora, el dolor torácico puede tener causas gastrointestinales o no gastrointestinales.
causas cardíacas, perdón, o no cardíacas. Las causas gastrointestinales son la principal causa de dolor torácico y luego le sigue la cardiopatía isquémica, como lo vemos en este diagrama de Torta, el cual fue sacado de Principios de Medicina Interna de Harrison. Ahora vemos en un orden descendente como la pericarditis y la pleuritis, y entre otras causas son posibles agentes del dolor de pecho. Ahora, para el abordaje del paciente con dolor torácico, tenemos que tener como prioridad estabilizar el paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué tan rápido lo estabilicemos, se va a tener que el paciente va a tener un mejor progreso, y eso se va a ver reflejado en el pronóstico. Y también tenemos que evaluar la causa subyacente del dolor que pueda poner en riesgo la vida. Ahora, en este cuadro que también extrajimos de Harrison, vemos que el dolor de pecho tiene 4 banderas rojas: la cardiopatía isquémica inestable, la disección aórtica, el neumotórax y la embolia pulmonar, aunque en otra literatura se refieren 5 banderas rojas. La quinta sería la disección, la ruptura esofágica, o el síndrome de Boerhaave. Ahora, en los primeros 10 minutos, el abordaje que se le tiene que hacer al paciente en el interrogatorio es ver cómo es el dolor, si es punzante, si es desgarrador, si es urente, la ubicación y hacia dónde se refiere o si irradia. Podemos encontrar que es retroesternal o si es interescapular, si es muy localizado o si se refiere a otras partes anatómicas. También vemos que tenemos que ver el patrón, si es súbito o gradual, si es constante. Vemos si algo lo empeora o cómo se mejora. Muy importante para hacer los diagnósticos diferenciales y los síntomas asociados en el momento que se presenta el dolor. Si el paciente, además del dolor, presenta diaforesis, es decir, una sudoración profusa, disnea, náuseas, fatiga, hemoptisis o eruptos. En la exploración física vamos a ver el estado general, si se encuentra ansioso, incómodo y cómo es su fisionomía, si es gordo o flaco. Signos vitales muy importantes: evaluar los pulsos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca en los campos pulmonares, evaluar las bases, ver si hay crépitos, entre otras. También vemos el área cardíaca, si hay ruidos sobreagregados y soplos, lo que me va a hablar de otra cardiopatía subyacente que me provoca las otras manifestaciones. Y también vamos a ver el sistema vascular periférico, como ya lo había dicho antes. Entonces, vamos a ver este caso. Paciente masculino de 60 años ingresa al servicio de urgencias con dolor torácico intenso, punzante, de 3 días de evolución. El paciente lo localiza detrás del esternón. Refiere también dolor en el cuello, en el hombro izquierdo y arriba de las escápulas. Manifiesta mucho dolor al respirar profundamente, al acostarse y al toser. Usted observa que el paciente se tranquiliza un poco cuando se siente y se inclina hacia adelante. Al examen físico lo nota incómodo, con respiración rápida y superficial. A la auscultación no nota ningún ruido anormal. El resultado de las enzimas cardíacas es negativo. Ante la sospecha y con el paciente sentado e inclinado hacia adelante, vuelve a auscultar y nota un roce. Entonces vemos que en el interrogatorio nos dice que es un dolor punzante, lo encontramos incómodo. También el paciente nos refiere que el dolor es retroesternal, pero que se irradia a cuello, hombro y supraescapular, que la respiración es rápida y superficial. También vemos que presenta una evolución de 3 días e inicialmente en la auscultación no se escucha ningún ruido, pero en un segundo momento sí se escucha un roce. Acá tenemos el electrocardiograma que nos muestra la elevación del segmento ST en varias derivadas como en ABL y la depresión de este mismo segmento en ABR. Clásicamente encontramos que la pericarditis, lo que se correlaciona mucho con las manifestaciones clínicas del paciente, es en el electrocardiograma podemos observar una elevación del ST en más de 6 derivadas,
en forma de carita feliz, como se conoce coloquialmente. Acá no, acá si buscan bien observarán tres cuando hagan la lectura sistemática del electrocardiograma en el momento que pausen el video, pero tenemos que correlacionar el electrocardiograma a las manifestaciones clínicas que presenta el paciente. Ahora bien, vemos la situación anatómica del corazón, cómo lo encontramos en el mediastino medio, cómo se apoya en el diafragma y cómo está recubierto por el pericardio. Muy importante para evaluar el dolor, tenemos que saber que el pericardio va a estar inervado por el nervio frénico, así como lo dijimos en el ejemplo anterior, que sale de las raíces C3 y C4 y C5. Y eso es todo, muchachos. Espero que sea una introducción básica, pero que puedan aprovechar. Finalmente, vamos a acabar con un esquema que nos muestra qué está pasando en el momento de la pericarditis, es decir, lo que le está pasando al paciente anterior. Vemos cómo cambia la serosa. En esta se ve una serosa íntegra sin inflamación y cómo se ve en una pericarditis inflamada con eritema, que es lo que se podría reflejar en un paciente con esta manifestación clínica.